A continuación vamos a dar a conocer nuestro tema, que es la conjetura de Poincare. Como historia tenemos la conjetura de Poincare, es un problema tipológico establecido en 1904 por el matemático francés Henri Poincare, que caracteriza de una manera muy sencilla la esfera tridimensional. Se trata de utilizar únicamente la primera invariante topológica algebraica. El grupo fundamental, también definido y estudiado por Poincare, la conjetura implica que si un espacio no tiene agujeros esenciales, es que se trata de una esfera. Este problema fue resuelto entre 2002 y 2003 por Grigori Perelman, directamente como consecuencia de su demostración de la conjetura geometrizada de Thurston, que culminó así marcando por Richard Hamilton. La conjetura de Poincare es el único problema de milenio que se ha resuelto. El 18 de marzo del 2010, el Instituto Clay Matemático anunció la concesión del premio de $1 millón al ruso Grigori Perelman. 4 años después, Perelman había sido galardonado con una medalla Fields en el Congreso Internacional Matemático de Madrid en 2006. por sus contribuciones geométricas y su revolución versión de estructura analítica de flujo, pero ni recogió su medalla Fields ni aceptó el premio Milenio. El matemático francés Jules-Henri Poincare, 1854-1912, propuso en 1904 uno de los problemas más famosos de la historia de la matemática, en una de sus ramas más abstractas, la topología, que es un método. Yo les voy a hablar un poco de la historia de este problema matemático. La conjetura de Poincare fue publicada en 1904 por el matemático francés Henri Poincare. Este problema es uno de los más difíciles del mundo, que es premiado por $1 millón. Este se caracteriza de una manera muy sencilla por la esfera tridimensional, que habla sobre que si un espacio no tiene agujeros es porque la esfera está ahí presente. Se usa únicamente la primera invariante de la topología algebraica, que fue estudiada y definida por este mismo matemático Poincare. Entre el 2002 y 2003 este problema fue resuelto por Grigori Perelman, que fue galardonado por con una medalla Filman y por $1 millón, el cual no recibió la medalla ni el premio del milenio. Que es uno de los problemas más famosos de matemática, que está enmarcado entre las ramas abstractas, es de la topología método. La solución de este problema fue publicado en la base de datos de acceso libre en la página de ArcXIF. La solución de Perelman está basada en ideas de Richard Hamilton, usando el flujo de Ricci, que relaciona mediante ecuaciones diferenciales de la curvatura con la variación de la métrica. Precisamente, Hamilton recibió un premio en el 2003 por la prestigiosa investigación de Clay, por su descubrimiento y desarrollo del flujo de Ricci, una de las más potentes herramientas dentro del análisis geométrico. Nació el 29 de abril de 1854 en Nancy, Francia, en el seno de una familia de la alta burguesía. Su padre León fue el profesor de la Facultad de Medicina de Nancy y su primo Raymond fue presidente de la República Francesa en el periodo de 1913 y 1920. A los 5 años, Henry enfermó de difteria y estuvo semi-paralizado durante 5 meses. Esta enfermedad es una enfermedad infecciosa que, además de afectar a la garganta, afectó a los demás órganos de su cuerpo. Cursó sus estudios en la Escuela Politécnica y en la Escuela Superior de Minas de París. Cuando se presentó al examen final del Bachillerato de Ciencias, casi lo reprueban porque fracasó en la prueba escrita de matemáticas, que consistía en la suma de los... Además, hizo importantes descubrimientos en las ecuaciones diferenciales, la topología,
la probabilidad y a la teoría de las funciones, destacado por su desarrollo de las llamadas funciones fuchsianas y por sus contribuciones a la mecánica analítica. De sus estudios englobaba investigaciones sobre la teoría electromagnética de la luz y sobre la electricidad mecánica de fluidos, transferencias de calor y termodinámica. Buenas tardes, compañeros, ingeniero. Yo les voy a hablar un poco sobre la conjetura de Poincaré. En este apartado les hablaré un poco sobre las generalidades. Como primer punto tenemos que la conjetura de Poincaré se enmarca en una de las ramas más abstractas de las matemáticas, la topología. Segundo punto, definición. La conjetura de Poincaré es un problema topológico. Se trata de utilizar únicamente la primera variante de la topología algebraica, conocido como el grupo fundamental. Tercer punto, la conjetura implica que si un espacio no tiene agujeros esenciales, es que se trata de la esfera. Este problema fue resuelto entre 2000 y 2003 por Grigori Perelman, directamente y como consecuencia de su demostración de la conjetura de geometrización de Thurston, que culminaba así el camino marcado por Richard Hamilton. Marco inicial de la conjetura, topología. Su creador, el matemático francés Jules-Henri Poincaré, la denominó análisis citos, y es la parte de las matemáticas que se ocupa de caracterizar algunas propiedades cualitativas de los objetos, aquellas que permanecen en ellos por deformaciones continuas, es decir, suaves, sin roturas, cortes o identificaciones. Quinto punto. El espacio es el lugar donde ocurren los fenómenos físicos, donde se mueven los puntos siguiendo las leyes de la física. No todos los espacios permiten los mismos fenómenos y la dimensión representa un papel importante en esta conjetura. Como último punto tenemos que los objetos más interesantes de la topología son las variedades. El concepto matemático de variedad, de dimensión n o conocido como n-variedad, es la abstracción del espacio de dimensión n. Las variedades son espacios con características similares en todos sus puntos, es decir, que la situación local en torno a un punto es análoga a la situación local en torno a cualquier otro punto y análoga a la situación local del clásico espacio físico n-dimensional, es decir, cada punto es el centro de una bola n-dimensional. Gracias. Características de la conjetura de Poincaré. La conjetura implica que si un espacio no tiene agujeros esenciales, se trata de la esfera. Se marca en una de las ramas más abstractas de las matemáticas, la topología. Es un problema matemático de la geometría dimensional y por lo tanto de la teoría de conjuntos y de la estadística. La conjetura de Poincaré textualmente plantea: toda tercera variedad cerrada y simplemente conexa es homeoforma a la tercera esfera. Fue considerada como uno de los 7 problemas matemáticos del milenio y finalmente fue resuelta en 2003 por el matemático ruso Grigori Perelman. El número de demostraciones de la conjetura de Poincaré enviadas a revistas y universidades fue incalculable. La mayoría, todas fueron falsas, pero la mayoría fue irrelevantes. Se caracteriza de manera sencilla la esfera tridimensional. La conjetura implica que si un espacio no tiene agujeros esenciales, es que se trata de una esfera. Poincaré creó inicialmente que la homología caracterizada completamente los espacios topológicos, lo que hubiese resultado muy conveniente, puesto que manipulaciones algebraicas sería posible obtener conclusiones topológicas, o si el lector prefiere, geométricas. La conjetura de Poincaré y sus consecuencias nos hacen reflexionar acerca de la naturaleza. Tomó una decisión sensata al fabricarnos de dimensión. Perelman echa mano de concepción de curvatura y usa una transformación continua llamada flujo de Ricci para obtener redondez, es decir, curvatura constante y positiva en una variedad tridimensional irreducible, simplemente conexa y con la homología de la esfera. La conjetura de Poincaré está en la misma escala del último teorema de Fermat y su demostración coloca a Perelman en la historia de las matemáticas. La conjetura fue posteriormente generalizada a todas las dimensiones y en los casos fue probada firmemente, excepto
a excepción en dimensión 3. Ya llegando a la parte final de este video, recalcaremos los puntos más importantes de los cuales se han hablado hasta el momento. El primer punto es que la conjetura de Poincare no es más que un problema tipológico, el cual lleva su nombre en honor al físico matemático francés Henri Poincare. Además de esto, es el único problema del milenio que ha sido resuelto hasta el momento, siendo Gregory Perelman quien lo resolvió entre los años 2002 y 2003. Debido a este acontecimiento, Perelman fue galardonado a la medalla Fields, además de ser ganador del premio que se le otorga a la persona que logre resolver cualquiera de los problemas del milenio. Sin embargo, Perelman no aceptó ni la medalla ni el premio. Para lograr resolver ese problema, Perelman hizo uso de las ideas de Henry Hamilton. Una de ellas fue el flujo de Ricci. Anteriormente mencionado, el flujo de Ricci no es más que una curvatura constante y positiva de variedad tridimensional irreducible. Otro punto importante es que esta conjetura implica un espacio sin agujeros, es decir, una esfera. Otra cosa a destacar es que se usó el denominado análisis situs, que no es más que un instrumento que se usa para ver las cualidades y propiedades de los objetos. Otro punto que es importante tener en cuenta en la conjetura de Poincare son las variedades, que no son más que espacios con características similares entre sí. Por último, para ya finalizar el tema, hay que considerar que el problema de Poincare no es más que un problema matemático de geometría multidimensional, es decir, que funciona en distintas dimensiones. En distintas dimensiones y que hace uso de la teoría de conjuntos y la estadística. Más adelante se generalizó hacia todas las dimensiones